Técnicas experimentales en física 2. Laboratorio de física cuántica. La experiencia de Frank Hertz. Se determinará la energía de excitación del átomo de mercurio. El material de la práctica consiste en un tubo de Frank Hertz, una fuente de alimentación, amplificador, voltímetro, interfase Cobra, circuito y cableado y un interruptor. Además se dispone de un ordenador para recibir y almacenar los datos de voltaje e intensidad de corriente. En primer lugar, poner en funcionamiento el horno. El termómetro digital está conectado a un termopar insertado en el horno. Utilizar el termostato para mantener constante la temperatura, alrededor de la posición 6. La temperatura se debe mantener alrededor de 160 grados. Nunca superar temperaturas de 220 grados. Tras unos 20 minutos de funcionamiento a esta temperatura, se habrá producido suficiente vapor de mercurio para poder realizar la práctica. Conectar el amplificador y la fuente de alimentación. La fuente de alimentación genera la tensión de calefacción de 6,3 voltios, la tensión anódica creciente con el tiempo y el potencial de frenado menor de 3 voltios. Los electrones acelerados chocan con átomos de mercurio en el interior del tubo. Ajustar un factor de amplificación de 10 elevado a 0 o de 10 elevado a 1. El interfase Cobra recogerá en IN3 el potencial de aceleración dependiente del tiempo y en IN4 la intensidad de electrones debidamente amplificada. Encender el ordenador y ejecutar el programa Cobra. Preparar el software para una medición en los canales 3 y 4. Suministrar 50 voltios al tubo Frank Hertz para proporcionar la tensión anódica. Fijar la tensión de frenado a un valor de 0,5 voltios. Comprobar el valor del potencial de frenado conectando el voltímetro al circuito. Seleccionar una medición en el menú del programa Cobra. Abrir el interruptor para comenzar la medida. Mientras el interruptor esté cerrado, el voltaje en el ánodo será de alrededor de 0,5 voltios y al abrir el interruptor la tensión aumenta de forma rápida con el tiempo gracias a un condensador. Inmediatamente pulsar una tecla para comenzar la transferencia de datos al ordenador. Una vez realizada la medida, hay que volver a cerrar el circuito para que la tensión en el ánodo vuelva a 0,5 voltios. En caso contrario, puede presentarse un proceso de efluvio en el cual una gran cantidad de átomos de mercurio son ionizados, dando lugar a un aumento brusco de la intensidad de corriente. Esto se visualiza comprobando que la lámpara emite una luz intensa de color azul. Con los datos recogidos en el PC conectado al Cobra, se genera una gráfica que permite deducir la energía del primer estado excitado en el átomo de mercurio. En el menú Parámetros se pueden seleccionar las escalas para la representación gráfica. Los datos de la medida deben grabarse en un fichero antes de continuar. Repetiremos la operación de medida para distintos valores del potencial de frenado. Como antes, utilizaremos el voltímetro para medir el potencial de frenado. Por favor, leer detenidamente el guión de la práctica y consultar con el profesor ante cualquier duda.